más difícil todavía en 3 minutos, así es que yo hago mía la intervención de Andrade, la intervención de Lainez, me gustó mucho el ministro, por supuesto de mi hermanito Jaime Cárdenas, de Sonia Maya. Quien dice que estos foros no tienen sentido, hoy queda demostrado que está la discusión planteada. Es división de poderes, y división no es confrontación, efectivamente, como aquí se plantea, ni mucho menos contrapesos. Y la verdad es que ayer la presidente de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución, e insisto que el soberano es el pueblo, y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no solo la decisión de elegir al poder unipersonal en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elige al Poder Legislativo y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras. El día de hoy nos encontramos ante una intervención notable del político Fernández Noroña, quien pronunció un discurso cargado de reflexiones y propuestas sobre la situación actual del Poder Judicial en México. En sus palabras, destacó la importancia de la división de poderes, la cual no debe ser entendida como confrontación, sino como una forma de equilibrio necesario en cualquier democracia. Fernández Noroña hizo suya las intervenciones de otros participantes en el foro, mostrando un apoyo explícito a las ideas presentadas por Andrade, Lainez y especialmente por Jaime Cárdenas. Este gesto de adhesión resalta la unidad de criterios en los involucrados en la discusión, subrayando la necesidad de una reforma profunda del Poder Judicial. Noroña señaló que en estos foros, a menudo criticados por su falta de efectividad, han demostrado ser un espacio crucial para el debate y la reflexión. Uno de los puntos más relevantes de su discurso fue la convocatoria de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo a un diálogo. Noroña, con un tono crítico pero constructivo, lamentó que este llamado al diálogo haya llegado tarde, pues considera que el Poder Judicial tuvo la oportunidad de reformarse a sí mismo y no lo hizo. En su análisis, Fernández Noroña sostuvo que la reforma del Poder Judicial es esencial, una revolución. Reiteró su creencia en la soberanía del pueblo, enfatizando que se le ha negado su derecho a elegir no solo al titular del Poder Ejecutivo y al Legislativo, sino también a los miembros del Poder Judicial. A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no, es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo, qué requisitos, cómo. Esto que se está planteando es importantísimo. Yo no soy abogado, pero en el desayuno planteaba Ramiro el tema, nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo comparto con él, sin ser abogado, que el control constitucional debe quedar en la Corte, que un juez puede determinar sobre violaciones a derechos humanos y si hay un asunto de constitucionalidad remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asunto resuelto. Pero me parece que la manera en que ha venido, yo lo dije, lo reitero, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas la Suprema Corte en este último periodo, que se convirtió en el reducto del conservadurismo, pues es inaceptable. Entonces la reforma es una obligación política, moral, ética que tiene el Poder Legislativo.
En su opinión, discutir la pertinencia de esta reforma es innecesario, ya que considera que la decisión está tomada. A partir del primer trimestre del 2025, el pueblo elegirá a los jueces. El político también abordó aspectos técnicos de la reforma, mencionando una conversación con Ramiro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Noroña coincidió que el control constitucional debe quedar en manos de la Suprema Corte, aunque un juez pueda determinar sobre violaciones a derechos humanos y a casos de constitucionalidad, remitirlos a la Corte para su resolución. Criticó duramente a la Suprema Corte por tomar decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, acusándola de haberse convertido en un bastión de conservadurismo. Durante su intervención, Fernández Noroña subrayó que la reforma judicial no solo es una obligación política, sino también moral y ética para el poder legislativo. Invitó a la ministra Norma Piña a aprovechar el espacio del legislativo para discutir y enriquecer la reforma. Destacó la necesidad de escuchar todas las voces, incluso aquellas con las que no está de acuerdo, como el caso de un juez cuyo micrófono fue cortado durante su intervención. Noroña insistió en que todos los puntos de vista deben ser escuchados para evitar la percepción de censura. El discurso del político Noroña concluyó con un agradecimiento a todos los participantes del foro, reconociendo el valor de sus intervenciones y reiterando su compromiso con el diálogo y la reforma. Fernández Noroña expresó su honor y satisfacción por participar en estos debates, destacando la riqueza de los diversos puntos de vista presentes en el país. Y bueno amigos, en resumen, la intervención de Fernández Noroña se centró en la urgencia de una reforma profunda del Poder Judicial, basada en la soberanía del pueblo y el respeto a la división de poderes. Su discurso reflejó una combinación de crítica constructiva, propuestas técnicas y un llamado al diálogo inclusivo, marcando un paso significativo en la discusión sobre el futuro del sistema judicial en México. Si la ministra Presidente Norma Piña quiere diálogo, este es el espacio. Está en manos del Poder Legislativo, es aquí donde se está discutiendo, es aquí donde se deben entregar las conclusiones, es aquí donde se debe enriquecer y discutir la reforma al Poder Judicial. Y yo terminaría más que preguntando, agradeciendo las intervenciones que aquí se han dado y cierro. Un juez que yo no compartí nada de lo que dijo, nada es nada. Pero me parece incorrecto que le hayan cortado el sonido, debió terminar porque si no pareciera que estamos negados a escuchar y la decisión ciertamente en la esencia está tomada, pero todo lo que enriquezca esta reforma es bienvenido. Así es que yo haría un llamado en ese sentido, que de repente con el tiempo es complicado, el tiempo es limitado y se están haciendo intervenciones muy valiosas desde los muy diversos puntos de vista que hay en nuestro país. Muy agradecido de su participación, mi reconocimiento y reitero que me siento muy contento y muy honrado de estar participando en estos diálogos. Muchas gracias por su atención.